Instituto del Riñón de Santa Cruz. ¿Cómo está, doctor Bacadíes? Buenos días. Buenos días. Muy ¿Se escucha amable. bien ahí? Sí, así es. Muchísimas gracias por su tiempo para la entrevista. También quiero dar la bienvenida a la señora Miriam Rico Rocha, que fue la primera persona trasplantada en el Instituto del Riñón. ¿Cómo está, señora Miriam? Buenos días. Buen día, muchas gracias. Saludo al doctor Bacadíes también. Buen día. Dios los Buenos días, bendiga en Miriam. este día. Gracias. Es un placer tenerlos aquí en el programa de Frecuencia Urbana. Doctor, quisiera que nos explique, el Instituto del Riñón de Santa Cruz ha cumplido 35 años. ¿Cómo ha sido todo este tiempo de trabajo? Bueno, 35 años, cara, es casi la mitad de mi vida. Y yo volví con 36 años acá y con casi 38 años ya estaba haciendo trasplantes. Primero hicimos trasplantes en perros y para de hígado hicimos después en cerdos, en chancho. Y bueno, y después hicimos un trasplante en el hospital japonés que no fue bien. Y tuvimos, eso fue en el 89, y tuvimos que esperar hasta el 92. El 21 de noviembre del 92 ya teníamos todo listo y estudiado. Miriam estaba muy joven, tenía ¿cuánto? Menos de la mitad de su edad, ¿no es, Miriam? Sí, Porque Miriam sí, tenía unos 20 pocos años, 3, 23 creo, sí, y, 23. y su hermano también era muy joven, el que le donó. Y después, bueno, el instituto era la primera unidad satélite de nefrología de especialidad en los riñones que se formaba en Santa Cruz. Yo fui, yo fui médico de terapia intensiva, fui el primer jefe de terapia intensiva del hospital japonés y ahí conformamos un equipo de trasplante. Yo quería hacerlo en una institución pública porque tiene algunas ventajas la institución pública, pero después de que no fue bien el primer trasplante que se hizo en el hospital japonés, vi que tenía más desventajas que ventajas. Fue por eso que se esperó hasta que en la clínica INCOR se ofrecía todas las condiciones para iniciar un programa de trasplante y fue así como Miriam la trasplantamos un 21 de noviembre de 1992, es decir, que el año que viene, en noviembre, este año cumple 29 y el año que viene, si estamos bien, Miriam, hay que hacer una fiesta, ¿no? Como hemos hecho para los 35 años, Sí, porque 30 años trasplantada es una bendición de Dios, es mucha cosa, ¿no? Ujú. Y ella va a cumplir en noviembre 29 años, ¿no es, Miriam? Que está sí, trasplantada. Bueno, sí, y ha vivido pues también más de la mitad de su vida por ahí, sí, más Claro. de la mitad trasplantada, ¿no? Entonces, Entonces ella doctor, ha tiene sido una también. tarea titánica que usted ha realizado para ser incluso pionero en esto de los trasplantes en Santa Cruz y en Bolivia. ¿Sabe una cosa que fue una entrega total? En primer lugar, se necesitaba, yo estuve 18 años afuera, yo salí a estudiar después que salí de bachiller a los 18 años y volví acá con 36 años. Estuve en el Uruguay estudiando medicina y después que me recibí de medicina en 7 años porque nos vinimos un tiempo acá cuando los Tupamaros allá se cerró más de 6 meses la universidad. Me acuerdo, retorné acá y hasta ahora me sueño que no he concluido mi carrera de medicina porque lo que más temía yo era no terminar la carrera, ¿no? Entonces, pero después de aquí fui a La Paz a buscar beca. Dije, ¿qué le van a dar beca a un Canva? Ni soñando. Nunca en mi vida tuve una beca. Yo estuve 18 años afuera y jamás gocé de una beca. Nunca, nunca. Todo fue con la ayuda de mi familia al comienzo y después todo con mi esfuerzo profesional, mis ahorros para ir a todos los lugares donde yo fui y en Brasil tuve la suerte de poder trabajar y ganar bien y de especializarme bien. Hice 2 especialidades en el Hospital de Clínicas de la Universidad de San Paulo. En esa época tenía ya 1.800 camas, era uno de los hospitales o tal vez el más grande de Latinoamérica y con la Universidad de San Paulo entonces funcionaba muy bien, nunca fui discriminado por nada, creo que en Bolivia se discrimina más a los bolivianos que en Brasil a los extranjeros
no me acuerdo haber tenido ninguna señal de discriminación, muy raro. Y fue así como conseguí hacer 2 especialidades allá. Después fui a Francia y ya yo me sentí, después que volví a hacer trasplante un año más en el Hospital de Clínica de San Pablo y ya me sentí bien. No sé si Miriam se acuerda de algo, estaba joven, pero yo pisaba firme. Yo todo lo que hacía lo hacía con seguridad, lo hacía Sí. con mucha confianza, con mucha fe, y fue así como ahorro que yo tenía como para estudiar, yo lo gastaba para hacer trasplante. Y así hicimos trasplantamos mucho a gente pobre porque al comienzo no había mucha confianza en el equipo y mucho más que no nos había ido bien en el hospital japonés. Entonces yo dije, tenemos que trasplantar pues al que necesite, y en ese caso eran muchas personas necesitadas. Miriam debe saber y se debe acordar que los primeros trasplantes era gente que no tenía recursos prácticamente, sí, y que había que ver la forma de ayudarlos de una o de otra manera, y uno también de ganar para subsistir, ¿no? Es decir, yo creo que los primeros años de mi especialidad en Santa Cruz, yo lo único que quería era vivir y tener para el estudio de mis hijos, y nada más. Después, pero era más un sacrificio, ¿no? Pero en terapia intensiva del hospital japonés, fui jefe médico, fui director de los concursados del hospital japonés y todo, pero después por la politización, eso es tremendo. Yo quisiera que usted insista en eso, en el daño que se hace politizando las instituciones. Cuando yo era director del hospital japonés, el hospital pagó toda su deuda, se ordenó. Yo quería hacer la asistencia médica mejor de Bolivia en el hospital japonés. Yo quería que se haga docencia, que se enseñe, que se aprenda, y quería que se haga ciencia, que se produzca conocimiento científico. Y para eso hablé con los japoneses y ellos estuvieron de acuerdo, y fue una resistencia política de Santa Cruz que se opuso a que haya una facultad de medicina. Iba a ser la primera en Santa Cruz, ahora hay como 5 o 6 facultades de medicina, iba a ser la primera. Y dijeron cruceños que no se justificaba porque había facultad de medicina en Sucre, Cochabamba y La Paz. ¡Qué absurdo! ¡Qué visión! Bueno, ese tema, ¿no?, de la politización realmente, doctor, es grave. Hasta el día de hoy también se sufren las consecuencias. Pero es un crimen, no es grave, es un crimen. Así la politización dentro de las instituciones públicas es un crimen. ¿Sabe que una cosa, yo nunca milité hasta ahorita en ningún partido político, pero lo que hicieron conmigo en el hospital japonés no tiene nombre. Hasta ahora que han pasado, ¿cuánto? Yo que trabajé hasta el 90 y poco en el hospital japonés, ¿cuánto deben ser? Más de 30 años ya que no estoy ahí, no, porque me salí y desde ahí no trabajé. Yo dije, el que quiera castigarme, que me haga trabajar en una institución pública, pero yo no me someto a los vaivenes de la política de ninguna manera. Ojalá que no esté en este mundo, si es que yo voy a estar a los vaivenes de la política o dependiendo de eso. Ahora, lo que nosotros, doctor, perdón que lo interrumpa, pero queremos destacar su labor también como director del Instituto de Riñón de Santa Cruz. ¿Es difícil, doctor, continuar con su labor en momentos en que la pandemia está golpeando duro al sistema de salud? Sí, es muy difícil porque la actividad de trasplante prácticamente se ha parado en todo el mundo. Señora Miriam, le decía, usted ha sido trasplantada, ha sido la primera paciente trasplantada del riñón en el instituto el 21 de noviembre de 1992. ¿Cómo vivió ese momento? ¿Cómo se animó a ser la primera paciente, pese a que todavía no había mucha experiencia así como para que usted se sienta tan segura? Bueno, primeramente yo enfermé. Bueno, la enfermedad vino creo que yo recuerdo desde los 10, 12 años empecé, luego me casé a mis 20 años y tuve mi primer bebé y entonces fue que empeoró la enfermedad en mí. Yo fui al hospital japonés por una anemia aguda, tenía hemorragia y una presión altísima que me había dado parálisis facial a mitad de la cara. Y entonces ahí me atendió el doctor Acero y él me dijo que estaba
con los riñones ya que no funcionaban, pero como dice el doctor Bacadíes, nosotros éramos tan de escasos recursos y tan ignorantes de esta enfermedad que yo creí, bueno, me lo van a sacar el riñón y ya, estoy bien. Y no me imaginé todo el proceso que tenía que pasar, toda la enfermedad, todo lo terrible que fue la enfermedad. Y entonces ese doctor fue el que nos dijo que había un programa para trasplantes renales. Yo no tenía otra salida, no tenía dinero ni para hacerme un tratamiento, menos para irme a otro país. Entonces él nos llevó donde el doctor Bacadíes y yo nunca voy a olvidar ese día cuando yo llegué allá. Estaba ya casi muerta. Mi esposo me llevó en brazos, me alzó y me acostaron en un sofá que había ahí en el Instituto del Riñón. Y en ese tiempo yo tenía 21 años, mi esposo también. Y entonces, cuando yo lo vi al doctor Bacadíes, cómo me recibió él con tanto amor y como él siempre decía, yo amo a los pacientes. Hay muchos médicos que miran a un paciente como dinero, pero yo amo a los pacientes y haría todo lo que fuera por ellos. Entonces, él fue el que nos habló a nosotros, bueno, más que todo a mi esposo, porque yo no podía ni siquiera estar sentada, me desmayaba. Y entonces él fue el que dijo que podía hacerse un trasplante. Y dijimos, mi esposo dijo, no tenemos plata para nada. Y el doctor Bacadí dijo, no se preocupen, Dios provee. Y hay que seguir los pasos y en el camino se acomoda la carga, dijo él. Y ahí yo empecé a asistir ahí donde el doctor Bacadíes. Fue un tiempo en que, vamos a decir, que él me salvaba todo el tiempo, porque entraba en terapia y salía, entraba y salía, y el doctor, muchas veces él me llamaba la atención y me decía, yo jamás olvido esas palabras que hasta ahora le decimos a mi hijo, la gente indisciplinada se muere. Tomamos esas palabras nosotros en nuestras vidas y la usamos todavía, como le digo. Y él siempre me decía eso cuando yo llegaba a terapia y luego me hacía reaccionar. Y me decía, Miriam, te vas a morir, la gente indisciplinada se muere. Tenés que hacer caso, tenés que obedecer, tenés que cuidarte. El trasplante, pues, es una operación delicada, ¿no? Y tiene Sí, un postoperatorio sí, y todo un proceso de por vida que también hay que sí, cuidarse. Sí, yo no tuve miedo cuando el doctor dijo, Miriam, se te va a hacer el trasplante. Él, como dice, él me inspiraba a mí una seguridad. Él como que decía, él sabe lo que hace. Entonces no tenía temor. Cuando yo le miraba solamente a él, yo me sentía segura. Cuando yo llegaba ahí a la clínica, ahí al Instituto del Riñón, era como si llegara a un lugar que me iban a salvar. Entonces yo me sentía segura cuando él dijo que iba a hacer el trasplante. Yo no dudé, no tuve miedo, tanto así mi hermano menor, no recuerdo, creo que tenía 17, 18 años en ese tiempo. Y era así mi hermano amado, que no pensó en darme su riñón. Yo quiero decirle que tanta era nuestra pobreza en nosotros, nuestra necesidad, que mi hermano dijo que cuando saliéramos de la operación y después del trasplante, él me iba a pedir un par de zapatos por ese riñón que él me iba a dar. Y él se olvidó después de que nos trasplantaron, todo salió bien. Mi hermano no me pidió ese par de zapatos. Estábamos tan contentos, felices por el trasplante, todo salió bien. Cuando cumplí 10 años de trasplantada, yo estaba embarazada de mi segundo hijo. Tuve miedo cuando me embaracé por primera vez después del trasplante, pero cuando yo llegué donde el doctor Bacadíes y me dice el doctor, ¿cómo estás, Miriam? Y yo le digo, estoy embarazada, y sus palabras fueron, qué bueno. Y entonces ahora hay que seguir el control.
Y esas palabras que siempre él me daba, a pesar de que por toda la enfermedad y todo que pasamos con mi esposo, bueno, tuvimos muchos problemas. Doy gracias a Dios que así como estuvo mi esposo, aguantó. El doctor Bacadíes también lo reprendía a mi esposo. Vos sos su esposo, tenés que estar con ella hasta el final. Y él lo recuerda también eso. Entonces él me ayudaba hasta en el área matrimonial, el doctor Bacadíes me ayudaba. Miriam, tenés paciencia, ya va a pasar, ya todo va a estar bien. Y doy gracias a Dios claro, por ese es hombre difícil, maravilloso. es difícil y el apoyo del médico en ese sentido, porque también mucho depende del ánimo del paciente. Todo eso genera cosas positivas dentro del cuerpo y que ayudan a superar la enfermedad, ¿no? Y, exactamente. bueno, doctor, escuchando el testimonio de Miriam, realmente muy conmovedor. Como ella, ¿cuántas personas también gracias a la labor que realiza el Instituto del Riñón se han podido salvar en todo este tiempo? Nosotros hemos hecho hasta ahora más de 500 trasplantes, unos 500, yo creo que ha pasado la veintena, 523 tal vez. Hicimos también una veintena de trasplantes, más de 20, ahora deben estar en unos 25 trasplantes de hígado. Yo acompañé el equipo de hígado hasta unos 18 trasplantes que hicimos y después dije, no, voy a quedarme con riñón nomás porque eso es mi especialidad y lo otro era más quirúrgico, entonces yo dije, tengo que concentrarme nomás en lo que sé, para lo que yo me hice. Si bien hicimos un sacrificio enorme por trasplante de hígado, que es el más complejo, pero ese no está más frenado que el de riñón ahora. El de riñón, el trasplante de riñón ahora está más frenado no por el equipo de trasplante, no porque falten pacientes, no porque no se los haya estudiado siquiera. Nosotros teníamos, es más por política, es más por agentes externos al equipo de trasplante. Nosotros podemos hacer, es decir, yo puedo hacer en unos 3 meses, 6 meses, puedo hacer 30, 50 trasplantes. Hay miles de pacientes que necesitan trasplantarse, ¿no? Pero en España hay más trasplantes, más pacientes trasplantados que pacientes en diálisis. Y aquí nosotros paramos de hacer trasplantes y se para todo. Va a ver que nosotros vamos, si Dios quiere y nos dejan, los gobiernos nacionales y locales nos dejan hacer un sistema de procuración de órganos bien, y va a ver que van a aparecer un montón de equipos de trasplante, porque siempre es así, porque es solo abrir el surco que la gente viene atrás del surco, ¿no es cierto? Lo que les cuesta es romper las barreras que hay. Y nosotros estamos dispuestos a romperlas. A mí me gustaría irme de este mundo, que ya casi me he ido, dejando más pacientes trasplantados en diálisis, porque todo el sufrimiento que tuvo Miriam fue antes de trasplantarse. Después de que se trasplantó, ella fue perfecta, nunca tuvo un rechazo, la evolución de ella es perfecta, la función renal de ella es normal y hasta ahora ella lleva una vida con una cantidad de remedio ínfimo, muy poquito, y ella va a seguir así toda la vida y Dios lo quiera que viva muchos años. Y eso... Usted decía, yo casi, doctor Bacadí, doctor, usted decía casi me he ido de este mundo, y es que usted también vivió un proceso difícil por este tema del COVID, ¿no? Que adquirió el virus, sí. Y bueno, fue un proceso difícil, pero ahora ya está recuperado, gracias a Dios. ¿Y cuál es el proyecto que tiene para el Instituto del Riñón a futuro? ¿Se necesita más apoyo? Sí, mucho apoyo, mucho apoyo. Fíjese que nosotros no tenemos, somos un equipo de trasplante que no tenemos dónde operar, por ejemplo, no tenemos clínica. Porque el trasplante es una actividad muy especial, como dice Miriam. Es decir, cuando Miriam debe acordarse de la cantidad de pacientes gratis, donde sí. No era gratis que el médico no cobraba, era gratis que el médico ponía plata, porque todos mis ahorros iban
para poder trasplantar, para comprar una cosa, para dializar a los pacientes que no tenían recursos, ¿no es cierto? Sí, yo Y dialicé, así, no, yo dialicé un año que todo lo gastó usted, doctor Bacadíes, porque no tenía para la diálisis, dialicé un y vos has año. visto, y vos debes recordar, Miriam, que eso se hizo después con muchos otros pacientes, ¿no? Sí, Pero cada sí, vez fue yendo bien, confiando en un equipo humano, todo el equipo nuestro de trasplante es extraordinario. Cuando yo les decía, aquí es gratis, el laboratorio Suna, cuando yo le pedía análisis sí. gratis, era gratis, y ¿Qué las tipo de ayuda, doctor, secretarias, se necesita? enfermeras, Doctor, ¿qué ellos tipo de estaban ayuda se buscando. necesita para seguir avanzando en esto de la labor que cumple el Instituto del Riñón? Lo que necesito ahora que por hacer esa labor social y todo, no tengo una clínica donde se pueda operar a los pacientes y que se pueda operar y que el interés sea, si bien el interés y la parte económica es fundamental para vivir, porque nadie trabaja gratis y mucho menos nosotros, los que venimos de familias numerosas como es la mía, donde uno no ha heredado ni piensa heredar nada y donde la ayuda ha sido así eventual de algunos pacientes y de algunos amigos, pero nada significativo como para construir un instituto del riñón que ya Santa Cruz merece, por ejemplo, donde haya tratamiento total. Mi sueño fue eso. El Instituto del Riñón fue para eso. Pero usted sabe que siempre cuando se hace una labor social, cuando se está buscando hacer la especialidad completa, todo lo más lucrativo es la diálisis, que es a lo que se dedica todo el mundo, y con eso tenemos que sacar dinero para que en el instituto se forme gente, porque yo tengo desde empleadas domésticas que se han hecho enfermeras y que viven muy bien, que tienen casa, que tienen todo, que han hecho estudiar a su hijo, todas esas cosas, gracias a esos beneficios, porque esa es la idea que tenemos nosotros, es desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, y a mí me interesa mucho la formación, la educación, el cambio de la mentalidad de las personas que trabajan en equipo. Cuando yo llegué aquí no se tenía, era muy individualista y sigue siendo en muchos aspectos tal vez los resquicios del feudalismo, del Santa Cruz antiguo, y de Bolivia, ni qué decir. Entonces, esa mentalidad hay que cambiarla. Nosotros tenemos un equipo humano extraordinario, todos son buenos. Estoy volviendo a conversar con cada uno de los miembros del equipo. ¿Cuántos son los Para ver miembros del cómo, equipo, doctor? más o menos para hacer riñón se necesitan unas 20 personas. Para hacer hígado se necesita casi el doble, casi 40 personas. Entonces, y todos ellos trabajan muy bien porque siempre hay que tener más de un profesional en en alguna actividad que desarrollan dentro del trasplante, porque puede ser que se enferme. Mire, el COVID se llevó al mejor cirujano, cirujano jefe del equipo de trasplante nuestro. Entonces, pero nosotros siempre, y lo que tenemos y que estoy buscando ahora es de nuevo ver que si uno falta, ver quién lo sustituye a cada uno de nosotros, Claro. ¿no? Es un gran Y en equipo general, realmente. Y como usted decía, sí, necesitan un lugar, una clínica, un lugar donde sí, puedan seguir haciendo esta eso labor que necesitamos. tanto saben hacer. Pero no es solo hacer, porque una clínica cara puede decir que venga a hacer acá, pero no da, porque hay que hacer a los pobres y hay que hacer a los ricos. No se puede pedir a una persona fallecida, a los familiares, solo para ponerle a riñón a los ricos o el órgano que sea, ¿no? Eso tiene que ser al que más lo necesite, al que le toque en la lista, al que está esperando más tiempo, al que le es más compatible, y todas esas cosas. Y eso me gustaría llegar a respetar, y para eso se necesita una institución y que yo la puedo hacer. Yo sé que no voy a aplicar. Si no me bloquean, si no me bloquean colegas y si no me bloquean la política, yo lo puedo hacer.
y ser uno Me de los imagino que equipos sí, mejores. doctor. Realmente usted es muy Sí, comprometido con todo lo que es la parte social de la medicina, así. ¿no? Y Porque sabe, como y usted dice, sabe a que veces se se puede hacer todo. mercantiliza la medicina, lamentablemente, pero hay gente que todavía está aferrada a lo que es el sentido social de esta profesión. Sí, Eh, doc- tengo fe que se puede, y sé que ayudando a mucha gente se puede ir para adelante y no tener un déficit económico Ujú. ni deberle nada a nadie. Se Ajá. puede hacer algo grande, grande, no para Bolivia, para Latinoamérica, se puede hacer aquí en Santa Cruz. Y ojalá que los líderes cruceños, tanto de la alcaldía, la gobernación, Comité Pro Santa Cruz, deberían estar interesados en el desarrollo profesional y en el desarrollo científico, en la formación de los recursos humanos, pero eso lo veo poco. Eso también es porque no tenemos una universidad que cumpla sus fines, ¿no? Principalmente de mejor enseñanza, pero sobre todo de producción científica. Doctor, muchas Eso es gracias. otra de las cosas que hay que tomar en cuenta, porque sin buenas universidades no hay desarrollo. Y no Muchas tenemos buenas gracias, universidades. doctor, por la entrevista, muy amable, y quiero dar la palabra nuevamente a la señora Miriam Rico para que Gracias. simplemente nos dé un mensaje de despedida y además de esperanza, porque si usted, como decía el doctor, se haya quedado simplemente en hacer diálisis, otra sería su vida. En realidad, mucha gente muere al poco tiempo, pero usted tuvo la oportunidad de someterse a un trasplante y ya van casi 30 años, ¿no? Sí, yo pasé también, justamente cuando el doctor Bacadí estaba con el COVID, a mí también me dio y nos dio aquí en casa, vive mi esposo, yo y mi hijo. Entonces mis otros dos hijos son casados y nos dio el COVID y yo le envié un mensaje al doctor Bacadí y aún en esa situación en que él estaba, él también me ayudó y salí, gracias a Dios, bien del COVID. Y yo en ese tiempo tuve tanto miedo cuando dijo el doctor que él estaba enfermo. Sentí que me iba a quedar sola, desamparada. Y dije yo, le pedimos a Dios con mi esposo que no se llevara al doctor Bacadie porque es de las personas que ya no hay. Y como él no va a venir otro, no hay. Entonces veía la foto de su padre tan anciano que casi llegando a los 100 y yo le pedí al Señor, por favor, Dios mío, que el doctor Bacadie pase la edad de su papá, no te lo lleves todavía. Que como él dice, veo mucha gente ahí en la clínica formándose, pero jamás llegarán a ser como él y menos superarlo. Entonces, Dios bendiga al doctor Bacadie. Gracias a Dios y a él es que puedo disfrutar de la vida. Tengo 4 nietos. Disfruto de mis nietos, vivo la vida feliz, vivo mi vida normal, hice mi vida normal, tuve mis niños después del trasplante. Entonces, todo con el apoyo y la fe que él me ponía siempre al decirme, todo va a estar bien, todo va a estar bien, no te preocupes. Y eso me hacía sentir bien y me hace sentir bien. Entonces, Dios siempre va a proteger a las personas que son como Él. Y como dice Él, ayudando mucho como Él lo ha hecho. En verdad que Él ha puesto de su dinero, la verdad que yo no tenía, Él puso todo para cada cosa, diálisis, para hacerme los laboratorios, hasta para los laboratorios de mi donante, para todo. Claro, hay mucha Entonces, y gente que hasta se ha ahora beneficiado, siempre, como usted, señora Miriam. hasta ahora recibo ayuda de él, hasta ahora recibo ayuda de él. Qué Los bueno. análisis muchas veces gratis. Entonces, Dios siempre va a cuidarlo y protegerlo a él y sé que él va a ser un gran equipo y va a dejar ese legado para todo Santa Cruz, Bolivia, que se va a realizar y él lo va a ver. Esa bendición de Dios, de esa clínica que él anhela en su corazón, Dios lo va a permitir de que sea él el que lo administre y él deje un legado ahí en esa clínica, no solo como decía él para la gente pudiente, sino también sean asistidas las personas que como yo no teníamos, pero queríamos vivir. Que Muchísimas Dios bendiga gracias. su vida y Dios le ha dado un corazón maravilloso al doctor y un talento grande que
que como él no lo tiene. Muchas gracias a la señora Miriam Gracias. Rico, justamente la primera trasplantada en este Instituto del Riñón, y también gracias al doctor Erlan Bacadíes, director del Instituto del Riñón, que acaba de cumplir 35 años. Muchas gracias a ambos Gracias. y hasta pronto.